Bienvenidos a un vídeo más. Espero que estén teniendo un día increíble lleno de energía. Hoy, como siempre, les traigo un tema jugoso, de esos que nos encantan a todos. Ya saben, chismecito del bueno, de esos que te dejan pensando y con ganas de saber más. Y el tema de hoy es explosivo. Vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco. Sé que muchos de ustedes, mis queridos seguidores, son fervientes admiradores de la serie Love is in the Air y, por supuesto, de la chispa y la química innegable que existía entre ellos. ¿Cómo negar que había algo especial, mágico incluso, en la pantalla? ¿O no? Pero, como dice el refrán, la historia es larga, y la que nos compete hoy está repleta de giros, misterios, por supuesto, un buen puñado de especulaciones. Y aunque a veces, lo que pasa en Turquía, se queda en Turquía, en este caso, la curiosidad es tanta que ha trascendido fronteras. Hoy, vamos a desentrañar, en la medida de lo posible, qué sucedió realmente entre Hande y Kerem. O, al menos, vamos a sumergirnos en un mar de información, rumores, detalles y testimonios que han salido a la luz. ¿Están listos para el chisme? Prepárense, porque el vídeo de hoy promete ser un viaje. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, un pequeño recordatorio: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es súper fácil y rápido. Solo tienen que pulsar el botoncito rojo de suscribirse que encontrarán justo abajo y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así, no se les escapará ninguna novedad del mundo del espectáculo y estarán siempre a la última. Y, por supuesto, no olviden dejarme un like si el tema les gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Muchas gracias por su apoyo. Ok, ahora sí, a lo que vinimos. El título lo dice todo: Hande Erçel sorprende a Kerem Bürsin. ¿Y qué sucedió cuando ella visitó su casa? Esa es la gran pregunta que nos ocupa hoy. Y la respuesta, amigos, como suele suceder en estos casos, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Prepárense para un análisis exhaustivo, porque hay mucho que desentrañar. Todo comenzó, por supuesto, con Love is in the Air. La serie, traducida a numerosos idiomas y emitida en decenas de países, fue un éxito rotundo, un fenómeno global. Millones de personas, desde Europa hasta América Latina y Asia, se enamoraron perdidamente de Eda y Serkan, los personajes principales interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin. La trama, llena de romance, comedia y drama, enganchó a la audiencia desde el primer episodio. Y, por supuesto, la magia que emanaba de la pantalla, esa conexión palpable entre los protagonistas, se trasladó, inevitablemente, a la vida real. Los rumores de romance, como suele suceder en estos casos, comenzaron a circular con la velocidad del rayo. La prensa turca, conocida por su ojo avizor y su capacidad para captar cualquier detalle, no tardó en percibir las señales. Las miradas cómplices, los gestos de cariño fuera del set, las declaraciones ambiguas y las publicaciones en redes sociales que parecían enviar mensajes cifrados. Todo alimentaba la especulación y hacía crecer la expectación de los fans. Y, siendo honestos, ¿quién podría culparlos? La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, electrizante. Se veían felices, cómplices, irradiando una conexión que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus bromas. Todo sugería una cercanía que iba más allá de la relación profesional. Los fans, como es natural, enloquecieron. Los ships, esos emparejamientos ficticios que nacen en el corazón de la audiencia, inundaron las redes sociales. Se analizaron cada gesto, cada palabra, cada comentario en Instagram o Twitter. Cada foto era diseccionada y sometida a un riguroso escrutinio en busca de señales que confirmaran el romance.
La fantasía de verlos juntos en la vida real, de que el amor de Eda y Serkan se materializara fuera del set, se apoderó de millones de corazones. Después de meses de especulaciones, de rumores que iban y venían, de idas y venidas, de fotos que alimentaban la esperanza y declaraciones que sembraban la duda, llegó la noticia que todos, en el fondo, anhelaban: Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. La noticia fue recibida con júbilo y alegría por sus legiones de seguidores. Las redes sociales explotaron en un estallido de felicitaciones, buenos deseos y muestras de cariño. La fantasía, al fin, se había convertido en realidad. Parecía que el cuento de hadas de Eda y Serkan había trascendido la ficción para convertirse en una historia de amor genuina. Y, por un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Hande y Kerem compartían fotos juntos en sus redes sociales, mostrando su día a día, asistían a eventos y ceremonias, se dedicaban románticos mensajes que hacían suspirar a sus fans. Se les veía felices, enamorados, formando una de las parejas más mediáticas y admiradas del momento. Parecían la pareja perfecta, el uno para el otro. Sus seguidores, e incluso la prensa, se deshacían en elogios. Todo era alegría, armonía y felicidad. Pero, como suele suceder, la felicidad, por desgracia, no es eterna. Y un día, la noticia que nadie quería escuchar cayó como un balde de agua fría: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia, como era de esperar, sacudió el mundo del espectáculo turco y de las redes sociales. Las portadas de las revistas y los noticieros se llenaron de especulaciones y análisis. La prensa turca, siempre atenta a cualquier detalle y ávida de información, se apresuró a desmenuzar los motivos de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué, después de tanto amor y felicidad, habían decidido poner fin a su historia? Los rumores, por supuesto, comenzaron a circular con la velocidad del viento. Se habló de diferentes razones, de diferentes versiones. Algunos medios especularon sobre desacuerdos en sus carreras, sobre proyectos profesionales incompatibles que les impedían pasar tiempo juntos. Se decía que sus ambiciones y objetivos profesionales habían tomado rumbos diferentes. Otros, en cambio, apuntaron a diferencias de personalidad, a desencuentros en su forma de ver la vida y de enfrentar el futuro. Se insinuó que las discusiones y los roces eran cada vez más frecuentes, erosionando la base de su relación. Y, por supuesto, no faltaron los rumores sobre una tercera persona, una infidelidad o una nueva conquista que habría irrumpido en la vida de alguno de los dos. Este tipo de especulaciones, lamentablemente, son comunes en el mundo del espectáculo y siempre generan gran controversia y morbo. La verdad, como suele suceder, se mantuvo en el misterio. Los protagonistas, tanto Hande como Kerem, se mantuvieron herméticos y no revelaron los verdaderos motivos de la ruptura. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la misteriosa visita a la casa de Kerem? Pues bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante y donde la especulación se dispara. Después de que la noticia de la ruptura se hiciera pública, y cuando los rumores aún circulaban con fuerza, se corrió la voz de que Hande había visitado a Kerem en su casa. La noticia, como era de esperar, generó un revuelo mediático de proporciones épicas. La curiosidad de los fans y de los medios se desató. ¿Qué había pasado? ¿Un reencuentro romántico? ¿Un intento desesperado de reconciliación? ¿Una conversación para aclarar las cosas y poner punto final a la relación de manera civilizada? ¿O simplemente una visita para recoger algunas pertenencias que Hande había dejado en casa de Kerem? Las preguntas eran muchas, y las respuestas, lamentablemente, pocas. Los detalles sobre esta visita, amigos, son escasos y poco claros. La información que circuló en los medios fue fragmentaria y en ocasiones, contradictoria. Pero, a pesar de la falta de datos concretos, se pueden extraer algunas conclusiones y analizar las diferentes versiones que se manejaron.
Algunos medios afirmaron que la visita fue breve y casual, que se limitó a un encuentro fugaz para que Ande recogiera algunos objetos personales que aún se encontraban en el domicilio de Kerem. Esta versión, que parecía la más plausible, intentaba restar importancia al encuentro y minimizar el impacto mediático. Otros, en cambio, insinuaron que la visita fue más larga de lo esperado, que duró varias horas y que, incluso, hubo un encuentro más íntimo, una conversación que intentó reconstruir el vínculo roto. Esta versión, por supuesto, alimentaba la esperanza de los fans y generaba gran expectación. ¿Habría una reconciliación? ¿Un nuevo capítulo en la historia de amor de Eda y Serkan? Lo cierto es que, la casa de Kerem Bürsin, ese espacio privado y personal, se convirtió, de la noche a la mañana, en el centro de atención de la prensa y de los medios. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaron obtener imágenes, testimonios, cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Los reporteros se apostaron a las puertas de la casa, esperando, pacientemente, cualquier movimiento. Pero, como era de esperar, la información fue escasa. Tanto Ande como Kerem, fieles a su estilo, se mantuvieron herméticos y discretos. No hicieron declaraciones, ni confirmaron ni negaron nada. El misterio, por tanto, continuó. La visita a la casa de Kerem, amigos, se convirtió en un punto de inflexión, en un momento clave que reactivó la curiosidad de los fans y la voracidad de la prensa. Fue un instante que generó más preguntas que respuestas. ¿Qué significó esta visita? ¿Fue el final definitivo de su relación, una despedida agridulce y sin retorno? ¿O, por el contrario, fue una puerta abierta a la esperanza, un intento de recuperar lo perdido? ¿Hubo un cierre, una despedida definitiva, o el principio de algo nuevo? Las respuestas a estas preguntas, lamentablemente, son muy difíciles de obtener. Ande y Kerem son personas privadas, celosas de su intimidad y de su privacidad. Es comprensible. El mundo del espectáculo, a veces, puede ser muy intrusivo, agotador y desgastante. La presión mediática, los rumores, las especulaciones, todo puede afectar la vida personal de las celebridades. Pero, a pesar de la falta de información oficial, podemos analizar algunos detalles, algunas pistas, algunos gestos que nos pueden dar una idea de lo que pudo haber sucedido. Podemos especular, claro, pero siempre con cautela y respeto. Por ejemplo, ¿cómo fue el comportamiento de Ande y Kerem después de la visita? ¿Se les vio juntos en algún otro momento? ¿Hubo señales en redes sociales que sugirieran algún tipo de reencuentro o conversación? En cuanto al comportamiento de ambos actores, después de la enigmática visita, se puede decir que, al menos públicamente, se mantuvieron muy discretos. No hubo fotos juntos, ni salidas públicas, ni comentarios sospechosos en redes sociales que pudieran dar pie a especulaciones. Parecían decididos a seguir caminos separados, a cerrar el capítulo de su relación y a enfocarse en sus respectivas carreras y vidas personales. Kerem, por su parte, se enfocó en su trabajo, participando en nuevos proyectos y viajando por diferentes países. Se le vio disfrutando de su soltería y aprovechando al máximo su tiempo libre. Parecía decidido a dejar atrás el pasado y a mirar hacia el futuro con optimismo y energía. Ande, por su parte, siguió adelante con su trabajo, protagonizando nuevas series y películas. Se mantuvo activa en redes sociales, compartiendo imágenes de sus proyectos y mostrando su día a día. Además, encontró el amor de nuevo, rehaciendo su vida amorosa con Hakan Saban, un empresario turco. La relación entre ambos parecía sólida y estable, y se les veía felices juntos. En redes sociales, ambos dejaron de interactuar, y las referencias al pasado, a su relación y a la serie Love is in the Air, se volvieron mínimas, casi inexistentes. Parecía que la etapa de Ande y Kerem como pareja, como amantes, había quedado definitivamente atrás. Habían pasado la página y estaban listos para escribir nuevas historias. Aunque,
Claro, el cariño y el respeto, como suele suceder en estos casos, no se pueden borrar de un plumazo. Siempre habrá un vínculo especial entre ellos, una conexión que va más allá de lo sentimental, gracias a Lofisinder y a la magia que compartieron en la pantalla. ¿Cómo olvidar la química que tenían? ¿Cómo olvidar las miradas, las sonrisas, los gestos que nos hicieron soñar? Entonces, ¿qué podemos concluir de la misteriosa visita de Ande a la casa de Kerem? Pues bien, es difícil saberlo con certeza, pero podemos inferir algunas posibilidades, algunas hipótesis, que nos pueden dar una idea de lo que pudo haber sucedido. Una, que fue una visita casual, para resolver asuntos pendientes, para recoger pertenencias y cerrar el capítulo de su relación de manera definitiva y civilizada. Una despedida con la que cada uno pudo seguir su camino. Otra, que fue una despedida agridulce, un momento para decirse adiós, para expresar los sentimientos que aún quedaban y para desearse lo mejor en el futuro. Un encuentro donde las emociones estuvieron a flor de piel. O, tal vez, fue un intento de reconciliación que no llegó a buen puerto, un encuentro donde se intentó recuperar la magia, donde las esperanzas revivieron, pero, finalmente, las diferencias resultaron insalvables. O, simplemente, fue un encuentro íntimo, para recordar los buenos momentos, para darse un último abrazo, para despedirse con cariño y para cerrar el ciclo de la forma más respetuosa posible. Sea cual sea la verdad, lo que sí podemos afirmar, es que esta visita, este encuentro en la casa de Kerem, marcó un antes y un después en la relación entre Ande y Kerem. Fue un punto final, un cierre a una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Fue, tal vez, el último capítulo de un romance que, a pesar de su final, siempre será recordado con cariño y nostalgia. Y, ahora, ¿qué ha pasado con ellos? Pues bien, como ya mencioné, ambos continúan sus carreras con éxito. Hande Erçel es una de las actrices más populares, queridas y solicitadas de Turquía, y sigue cosechando éxitos en sus proyectos. Sus seguidores la adoran, y cada nueva serie o película que protagoniza se convierte en un éxito asegurado. Kerem Bürsin, también, es un actor reconocido a nivel internacional, y sigue trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en otros países. Su talento y carisma lo han convertido en una figura muy respetada en el mundo del espectáculo. Aunque, la historia de Hande y Kerem como pareja, como amantes, ha terminado, el cariño y la admiración del público hacia ellos, sigue intacto. Muchos fans, aún sueñan con verlos juntos, con que el destino les depare un nuevo encuentro, pero, al parecer, el camino de cada uno es diferente. Y, con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado el tema, y que hayan disfrutado de este pequeño chismecito, de esta inmersión en el universo de Hande y Kerem. Ya saben, la vida de las celebridades, siempre nos sorprende, nos intriga, nos hace soñar, ¿verdad? Resumiendo, hoy hablamos de la misteriosa visita de Hande Erçel a la casa de Kerem Bürsin, tras su ruptura. Analizamos los rumores, las posibles razones y las consecuencias de este encuentro. Intentamos descifrar qué pasó realmente, aunque la verdad, como siempre, quedó en el misterio. Lo que sí sabemos es que, Hande y Kerem, marcaron una época, y su historia de amor, a pesar de su final, siempre será recordada por sus fans. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de la información y de este chismecito. Déjenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos en algún momento, aunque sea como amigos? ¿O creen que esta es la historia de amor de la que, definitivamente, nos despedimos? ¿Qué creen que pasó realmente en esa casa? Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Su participación es muy importante para mí. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ningún chisme, ninguna noticia,
ni ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, con más chismes, más noticias y más sorpresas. Un abrazo enorme y que tengan un excelente día. Adiós. Y hasta la próxima. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de información y de sorpresas. Chao, chao.